La directora de FONASA, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Mejor que sí, que Sí. no hablemos de historias que te ¿Te han, rompan. ¿Te han roto el corazón a ti? Sí. Sí, ¿no es cierto? Yo también. Claro, una también ha roto corazones, ¿por qué no? Y también nos acompaña el doctor Gonzalo Martínez, que es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencional. Bueno, tiene un montón de títulos, pero un capo en materia de corazón, que por lo tanto también debe haber roto corazones, le habrán roto el corazón y todo eso. Buenos días, Cecilia, buenos días, Janet. Hola. Un poquito me lo habrán roto por ahí, 8 daños habré hecho yo también por ahí. ¿Cierto? Ya, pero este es el mes del corazón. Saben que esto me impresionó a mí, cada 20 minutos una chilena, un chileno muere por enfermedades al corazón. Y las enfermedades cardiovasculares, en general, son la primera causa de muerte en Chile y el mundo. O sea, no se habla mucho de esto, que el corazón no juegue tan malas pasadas, Tan malas pasadas. Sí, y a tantas personas. Ahora, cada una hora muere un chileno por infarto al corazón. O sea, una cosa son las enfermedades y otra cosa es el infarto. Y después está el infarto agudo del miocardio. Y es el que queremos tratar hoy. ¿Qué es un infarto agudo del miocardio? ¿Es el más frecuente? Es así. Bueno, las cifras, las que tú dices, son así de dramáticas. Y de ahí la importancia de que por lo menos una vez al año tengamos estas oportunidades, en este caso a través del mes del corazón, de recordarnos de la importancia de las enfermedades cardiovasculares, que tanto afectan al corazón como a todos los sistemas de los vasos del cuerpo, y en particular al infarto, que es la manifestación más grave de las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y en relación a tu pregunta de qué es realmente un infarto al corazón, es una enfermedad que se produce cuando las arterias que le dan sangre al corazón, que se llaman arterias coronarias, alguna de ellas se tapa, se obstruye bruscamente por una mezcla entre colesterol, coágulos, trombos que se forman ahí, y esto no deja que la sangre fluya a través de esta arteria, la arteria se tapa. Y de tal manera toda la zona de corazón que vivía gracias a esta sangre que le llegaba por la arteria, se empieza a morir. Y eso que se muere es el tejido infartado, y como es del corazón, es un infarto al corazón. ¿Pero hay diferentes tipos de infartos? Sí, exactamente. Porque si hablamos del infarto agudo del miocardio, yo te preguntaba si era el más grave. Sí, la verdad que los infartos no deberían llamarse agudos porque no existen los infartos crónicos. Existe el infarto. Claro, es un nombre que quedó así por años de años. Okay. Pero dentro de los infartos hay distintos tipos de infartos. Y el más probablemente letal, ¿cuál es? El más grave es un infarto en el cual la arteria se obstruye completamente. Por tanto, no pasa nada de sangre. Uh-huh. Y ese infarto, nosotros tenemos un nombre un poco técnico que se llama infarto con supradernivel del segmento ST. Ese nombre es bien técnico, sí, la no verdad, nada. pero lo concreto es que la arteria está completamente tapada. ¿Ya? Por tanto, ahí uno está contra el tiempo para destapar esa arteria. Ahora, hay un tema que ha sido priorizado, Janet, que se llama por la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios y que busca aumentar en 10% la sobrevida de el infarto al miocardio. Sí. ¿Qué rol le toca a FONASA en esta estrategia de salud? Bueno, fundamentalmente nosotros estamos a cargo de proteger financieramente, es decir, pagar para que esto se proteja, y en el caso particular del infarto, esto está dentro de las garantías auge. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que las personas que tienen un infarto sean cubiertos por la garantía auge y que se haga el tratamiento de acuerdo a lo que dice, porque ahí también hay un tema de tratamiento y rapidez de tratamiento a tiempo, digamos, porque las horas, como dice el doctor, son fundamentales en este caso. Así es. ¿Cómo me doy cuenta que estoy sufriendo un infarto? Eso es fundamental, poder detectarlo, ¿no? Exacto. Para ir rápido a pedir ayuda. Sí. Bueno, lo concreto es que conforme más tiempo pasa y uno se está infartando, mayor va a ser el daño, ¿ya? Y el daño se termina o se detiene cuando uno logra destapar la arteria que se había tapado. Por tanto, todas las acciones médicas y de salud están basadas en lograr diagnosticar rápidamente esto y luego lograr permeabilizar, destapar la arteria que está comprometida.
De tal manera que el primer paso es identificar realmente el caso que tiene un infarto. Y en ese sentido, la primera responsabilidad está en los pacientes que acudan a un centro asistencial. Pero ¿cómo me doy cuenta síntomas. yo que estoy sufriendo un infarto? El síntoma principal es el dolor al pecho, dolor torácico. Y ese dolor puede ser de varios tipos, la verdad, pero lo más característico y lo que uno más le debiera hacer prender las antenas, por así decirlo, es cuando el dolor es en el centro del pecho y es un dolor más bien opresivo. Los pacientes lo describen como una pata de elefante que le está pisando el pecho. Es como un peso que uno tiene encima. No es como una clavada, no es como una quemadura, sino que es como un peso y que se prolonga en el tiempo. Pasan 10, 15, 20 minutos y ese dolor no cesa. A veces se va hacia el cuello, hacia la mandíbula, sienten algunos pacientes, o hacia los brazos. Y esa es una razón, 15, 20 minutos de dolor consistente que se queda pegado ahí para ir a consultar rápidamente a un centro asistencial. Bueno, y cuando llega ahí, llegan a urgencia. Exactamente, ¿O no? sí. ¿Y qué hace el médico? Bueno, y esto está en la garantía del GES en el fondo, Claro. que para los casos de los pacientes que sufren un dolor torácico, el primer examen que se debe hacer es un electrocardiograma. Todo rapidísimo, corriendo. Lo antes posible, ojalá en los primeros 5 o 10 minutos de que el paciente ha acudido al centro asistencial. Los centros tienen estos sistemas de triage que se llaman, que son capaces de determinar qué pacientes tienen mayor o menor gravedad. Sí. Estos pacientes son rápidamente pesquisados con dolor torácico y se les ofrece un electrocardiograma a la brevedad. Y con ese examen uno puede determinar rápidamente, no el diagnóstico final, pero sí el grado de urgencia con el cual uno tiene que actuar. Vamos a escuchar corazones, vamos a relajarnos porque me dio como susto. A propósito A propósito de hay esta canción que se llama Corazones, Miguel Bosé con Ana Torroja. Hay corazones y seguimos con el doctor entonces que nos siga explicando cómo darnos cuenta, qué es lo que tenemos que evitar para cuidar nuestro corazón de todo punto de vista. Incluso nos va a dar consejo amoroso. Ya volvemos con Janet Vega y el doctor entonces acá a Mi Salud, Mi Derecho. Miguel Bosé y Ana Torroja cantaban Corazones y dice: hay corazones plagados de estrellas, hay corazones que intentan poesía, hay corazones que van despacio, hay corazones con alas de espina. Muy bonito todo esto, y hay corazones infartados. Y eso es lo que estamos conversando hoy, ¿no es cierto? En Mi Salud, Mis Derechos. Hay corazones con las arterias tapadas, hay corazones que están en mal estado, así que seguimos con ese tema con Janet Vega, que es la directora de FONASA, y con el doctor Gonzalo Martínez, que es cardiólogo justamente. Y estábamos ahí, en la historia era que hemos llegado al centro asistencial, que rápidamente detectaron que porque le dolía el pecho, en fin, dicen ya, electrocardiograma, ojalá en 5 minutos. ¿Y qué hacen después? ¿Tajito? ¿Al tiro? ¿Qué? No. Bueno, con esa información el médico que está viendo a este paciente, ¿no es cierto?, que tenemos que está sufriendo un infarto, va a ser capaz, y son capaces en el gran mayoría de los casos, de detectar que esto es una urgencia cardiovascular, que es una urgencia en el corazón, y por tanto, si es que el centro no tiene la capacidad de resolverlo, lo va a derivar inmediatamente a un centro que pueda resolverlo. Esto depende del tamaño del centro asistencial donde ha llegado. Pero ¿hay tiempo para eso? Hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Y si es un centro que sí tiene la capacidad, estoy pensando en la posta rural, por ejemplo, que no va a tener que derivar. Si llega a un centro de un poquito mayor tamaño, esos centros son capaces de dar tratamiento inicial, que es administrar un medicamento endovenoso, o sea, a través de las venas, que logra disolver estos coágulos que están tapando la arteria. Y de esta forma permeabilizar, abrir la arteria en el fondo y que la sangre vuelva a transcurrir por la arteria y darle energía a ese corazón que se está infartando. Ahora, parece como sencillo, ¿no? Si es un medicamento intravenoso, bueno, hasta en los lugares más chicos podrían tener eso. Sí, son medicamentos especiales. Son medicamentos que por un lado tienen un costo, por tanto no están disponibles en todos los centros de este país, pero sí están ampliamente disponibles y hay redes asistenciales en el fondo. La doctora Vega nos puede explicar más de eso, pero hay redes asistenciales donde los pacientes pueden acudir fácilmente y en un tiempo establecido. Y por otro lado, son medicamentos que uno tiene que darlos solamente cuando están exactamente indicados, porque de por sí son potentes anticoagulantes, medicamentos que potentemente disuelven los coágulos, por tanto también tienen algunos riesgos de por sí. Sangramiento, exactamente. Claro. Y existe otra alternativa que pasa en muchos de los grandes hospitales de este país,
que es tener la posibilidad de que este paciente, en vez de que reciba este medicamento endovenoso, pueda ser factible que se lleve a pabellón para poder mecánicamente, no con un medicamento, sino que con unos dispositivos, abrir la arteria. A eso lo llamamos angioplastía. Y esto nos hace, como decías tú, Cecilia, con un tajo. La verdad es que ya no hacemos tajo a nadie en los casos agudos como esto, sino que se hace con una pequeña aguja que se pone a través de una arteria del cuerpo, generalmente la arteria de la mano o la arteria de la pierna, y por ahí pasamos unas mangueritas que se llaman catéteres, y esas las hacemos llegar al corazón Y van destapando. y vamos destapando. Es como destapar las cañerías. Tal cual. Lo mismo. Mi mamá me decía exactamente lo mismo. Vamos con una lauchita, me decía. Claro. Oiga, pero hay un dato acá que me llama la atención. 1 de cada 3 pacientes con un infarto agudo, con un infarto al miocardio, muere antes de llegar al hospital. Por eso se hace muy esencial reconocer los síntomas de la emergencia. Todavía es mucho, encuentro yo, 1 de cada 3 que muere antes de llegar al hospital. Es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Pero esto es ¿por qué? Porque no reconoce los síntomas, o porque se demoran en ir a buscarlo la ambulancia o el SAPU, no, ¿quién lo va a buscar? Sí, no sé. yo diría que todas las anteriores. Sí. Por un lado, hay una mortalidad inherente al infarto. Y algunos pacientes pueden tener dolor 30 minutos o muy poco y súbitamente hacen una arritmia y eso los lleva a este deceso en el fondo, al desenlace que tú estás contando. Pero eso es un porcentaje menor de los pacientes. La gran mayoría del dolor sigue ahí. Y uno de los grandes problemas que tenemos, a pesar de que esto parece bastante lógico, el infarto yo creo que la mayoría de la gente reconoce que es dolor al pecho en el fondo lo que pasa. La gente de alguna u otra manera tiende a aguantarse los dolores al pecho y siempre pensar que puede ser algo menos grave o puede ser que comí algo que me cayó mal, etcétera. Y así como en nuestros datos que tenemos, que nosotros vemos una buena cantidad de infartos, el promedio de tiempo que los pacientes están con dolor hasta consultar son alrededor de 6 horas. A esa altura ya hay y daño. Ya. Y a esa altura hay daño. O sea, si nosotros... ¿Y qué daños irreversibles se le puede ocasionar al corazón sin llegar a la muerte, me refiero? Exacto. Bueno, eso es súper interesante, porque una cosa es lo que produce el infarto por sí, y que algunos pacientes fallecen con el infarto, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría, sobrevive al infarto. Y ahí empezamos otra etapa. Ya logramos destapar la arteria, le dimos el medicamento, o con estas mangueritas, ¿no es cierto?, de cafetería, le destapamos la arteria, y ese paciente sobrevive. Mientras menor fue el tiempo que estuvo con el infarto, menor va a ser la cantidad de tejido del corazón, de músculo del corazón, que se va a ver muerto. Si es que fue más tiempo, más tejido se murió. Nosotros cortamos el infarto en algún momento cuando abrimos la arteria, pero algún porcentaje se murió. Por lo Mientras tanto, el más corazón tiempo, va a tener menos potencia. va a tener menos potencia, exactamente, esa es la mejor forma de decirlo, y en el fondo va a tener que hacer que el resto del corazón trabaje el doble. Y esto, mientras más grande vaya siendo el infarto, los pocos pedazos de corazón que quedaron buenos tienen que hacer más trabajo. Y eso a largo plazo produce otra complicación que está incluida en las enfermedades cardiovasculares, que es la insuficiencia cardíaca, que es una gran epidemia que tenemos en este momento, que son pacientes que tuvieron un infarto u otras enfermedades que afectan el corazón y que han sobrevivido, pero quedan con esta secuela en el fondo, que le hace la vida muy difícil en el fondo. Se cansan y tienen un corazón que no bombea bien. no Claro. ejerce la energía que debiera ejercer. Hay una campaña durante el mes de agosto, que es el mes del corazón, se llama Cuida tu corazón. Ya vamos a hablar de los cuidados que tienen que tener, pero hay una encuesta de conocimiento de síntomas del infarto y de ataque cerebral, y dice que se sabe que menos del 8% de la población es capaz de identificar los síntomas principales de la enfermedad. Re poco. Sí, es sorprendente eso, Ah, ¿no? bueno, pero es que uno lo Sí. que menos se le ocurre tal vez pensar, si tiene un dolor de pecho, no sé, hasta una angustia puede pensar uno que tiene. Sí, Exactamente. pero, claro, pero el dolor es Sí. absolutamente Y típico, digamos. a mí me ha pasado conocer gente con infartos, general. silenciosos, Sí, puede que ocurrir también. que ni se dieron cuenta y pasó, no, pero es que tú tuviste un infarto hace rato. Y se lo encontraron en un examen de rutina. Claro, o Exacto. porque llegó un momento que ya no empezó a sentir los síntomas, pero el infarto se había producido antes. Sí, sí. Ahora, yo diría que eso son la minoría de los casos. Sí, no. Eso puede ocurrir. Ajá. Dicen que los pacientes diabéticos en general tienen más posibilidad de que esto les ocurra, pero son la minoría de los casos. La gran mayoría tuvo dolor torácico. Y más importante que eso aún,
es que la mitad de los pacientes que se presentan con este dolor que empieza bruscamente, en 3-5 minutos alcanza su máximo y se queda persistente en el tiempo, la mitad de esos pacientes, la semana previa, ya habían estado con dolor. Habían tenido lo que se llama signos de alerta. Y no fueron a ninguna parte. Si ellos hubieran sido capaces de reconocer esos síntomas, que este dolor, que cuando yo empezaba a caminar, yo era una persona normal, y ahora empecé a subir la escalera del metro y me empezó a doler el pecho. Y tuve que parar en la mitad de la escalera para que se me pasara. Después de 2 o 3 minutos volví a subir, subí 10 peldaños y tuve que parar de nuevo, porque se me apretaba el pecho y eso no me había pasado antes. Eso es un signo de alerta, eso se llama angina. Y en el fondo es que probablemente puede venir un infarto durante los próximos días. Y en esas condiciones, solo con la alerta, con la angina, ¿también te atienden como urgencia? Bueno, en ese caso, como es un dolor torácico, debería ese paciente recibir nuevamente un electrocardiograma en el menor tiempo posible. Ya. Y ese electro lo más probable es que muestre, con alteraciones propias del electro, que no es urgente hacer tratamiento y trasladar al paciente o hacer todas las cosas en 30 minutos en el fondo, pero sí va a requerir un tratamiento precoz. Uh-huh. Y probablemente algunos de esos pacientes queden hospitalizados para tratarse, etcétera. Ahora, todo esto está cubierto por el auge GES, Janet. Sí, todo lo que tiene que ver con la confirmación y tratamiento del infarto agudo se considera una urgencia y está efectivamente cubierta por el GES. Ahora, uno dice urgencia, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar lo que pasó hace 2 semanas en el Hospital San José, que por otra razón está sobrepoblada la sala de urgencia, y es la imagen que muchas veces le queda a la ciudadanía, ¿no? Sí. Qué susto, si me llega a pasar esto voy a llegar a urgencia, ¿y quién me va a atender si está todo pero mira, pero hay saturado? una cosa, vamos a aprovechar de decir esto, mira, Sí, Janet. es cierto que los hospitales están saturados y en particular en este momento que estamos en plena campaña de invierno con una epidemia de influenza bien importante. Pero lo que dijo el doctor antes es súper importante. Los pacientes a la entrada en general hay un triage, digamos. En el fondo, los pacientes no ingresan por orden de llegada, sino que se atienden por orden de urgencia. Por lo tanto, un paciente que llega con un sangramiento, por ejemplo, que en ese momento está sangrando, es un paciente que es visto en general mucho más rápido. Un paciente que viene con un dolor torácico también. Si el establecimiento funciona como tiene que funcionar, hay un triage a la entrada. Una selección. Triage es como separar sí. los urgentes de menos urgentes. Así es. Pero bueno, ojalá funcione esto en los hospitales, porque a veces, por más que haya buena voluntad, no están los médicos suficientes o lo que sea, o no se ha actuado correctamente en ese momento, ¿no? Pero mira, Cecilia, yo trabajo en el Hospital Sótero del Río, que es un hospital que tiene una población enorme. Probablemente, si no me equivoco, es la más grande de Chile en cuanto a población. Más de 1 millón. Sí, 1.200.000 personas, algo así, se atienden en ese hospital. Por tanto, es un hospital que está lleno de gente, saturado, la urgencia es muy, muy activa, hay mucha cantidad de pacientes. Pero es tanta la educación que tiene el personal que eso permite que tengamos excelentes resultados en el tratamiento del infarto y los pacientes logran llegar. Hay limitaciones, por supuesto, porque el sistema tiene mucho input de pacientes, demasiados pacientes. Pero en general las cosas se hacen, uno, con el mejor de la buena voluntad y el cariño de la persona, de la gente que trabaja ahí, y segundo, con un estándar de calidad bastante alto. Probablemente no el óptimo, Le van a pero poner muy alto. una medalla al Roberto del Río, ¿eh? No, al Sótero. Al Sótero del Río, digo. O sea, No, pero yo sé que la trabaja- realidad de los otros hospitales... No siempre es la misma. No, yo diría que sí. De los otros hospitales grandes de Santiago, por lo menos, que es la realidad que yo más conozco, el San Juan de Dios, el San José, el Salvador, que con el tórax en el fondo, la calidad es bastante alta. Y a mí me tocó formarme en el extranjero, trabajo en la Católica y en el Sótero. Y hay diferencias, por supuesto, pero los resultados no son tan distintos. Hay diferencias de hotelería, sí, fundamentalmente. Bueno, en el caso de nosotros, los doctores de la Católica somos los mismos en los dos lugares. Así que en tipo de doctores también es lo mismo. Así que... Bueno, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Búscalos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos al call center 600-360-3000 en cualquier momento y a cualquier hora. Así que a la vuelta entonces vamos a
seguir conversando sobre el corazón, porque estamos en el mes del corazón. Está esta campaña Cuida el Corazón, y seguimos entonces a la vuelta. Seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos. Si eres asegurado de FONASA o asegurada, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta médica, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales a través del call center. También puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que será enviado a tu correo electrónico. Además, recuerda que FONASA atiende todas las consultas, todas tus consultas, los 365 días del año, durante las 24 horas del día. Así que llamen nomás al 600-360-3000. También pueden visitar fonasa.cl. Estamos hablando del corazón porque estamos en el mes del corazón. Estamos con el doctor Gonzalo Martínez, que es cardiólogo, que trabaja en el servicio público también, conoce bien de cerca cómo es todo esto, y estamos con la directora de FONASA, por supuesto, Janet Vega. Ahora, hemos hablado todo lo que hay que hacer, cómo saber que estoy con un infarto, en fin, pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Y si es verdad que los hombres sufren más del corazón que las mujeres. Bueno, esto es súper importante. En el fondo, un infarto no es un hecho que pasa esporádicamente, de un momento para otro, o fue una mala suerte. En la gran mayoría de los casos es la consecuencia de una serie de factores que tenía un paciente determinado que lo llevaron a esto. Y esos factores le llamamos factores de riesgo cardiovascular. Y algunos no los podemos modificar, como es la edad, por ejemplo. No tenemos mucho que hacer con la edad, van pasando los años, tenemos más edad y los pacientes más añosos tienen más riesgo de tener un infarto. Y eso no lo podemos modificar con ningún tratamiento. Todavía. Todavía. Pero hay otros que sí podemos modificarlo. Y esos son los factores donde deberíamos hincarle el diente en el fondo, y donde deberíamos preocuparnos especialmente en este mes del corazón de identificarlo. Y esos son la hipertensión arterial, que es un factor muy importante que promueve la producción de infarto al corazón, la presencia de colesterol alto, la presencia de diabetes, el tabaquismo, fumar, y la obesidad. Esos 5 factores son todos modificables, o sea, podemos tener tratamiento o cambiar nuestras conductas de estilo de vida para mejorarlo, y esos factores, cuando existen, promueven fuertemente la ocurrencia de infarto al corazón. Ahora, esto de prevenir, todo esto es lo más difícil, ¿qué no fumar? ¿Qué no comer? Todas cosas las cosas ricas, entretenidas. claro. Hacer ejercicio, en fin. Parece que en Chile no nos va muy bien con eso, porque estaba leyendo que los factores de riesgo tienen una prevalencia elevada en comparación con el resto de los países del mundo en Chile. Sí, sí. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? Faltan varias cosas. Falta conciencia, falta responsabilidad. Falta conciencia, falta educación, creo yo, pero no educación en saber, por ejemplo, que la obesidad es mala. Yo creo que la gente sabe que tener obesidad o estar con sobrepeso no es algo bueno para la salud, pero sí falta educación, creo yo, en maneras de cómo resolvemos esto. Pero sí, mira, déjame hacer el seguimiento de eso, porque fíjate tú todo la controversia que ha habido con la ley de etiquetado. Sí. Y la ley de etiquetado básicamente lo que hace es que pone alto en. Claro, entonces incluso ya hay chiste y todo. Pero la verdad es que cuando tú miras los alimentos, por ejemplo, que llevan los niños al colegio, la verdad es que tú lo que estás haciendo es que estás generando las condiciones para tener una epidemia de enfermedades crónicas como ya la tenemos en Chile. Y eso tiene que ver con que además hay un problema de estatus, digamos, que hay cierto estatus asociado a comer cosas que no necesariamente son saludables. Doctor, ¿y el estrés? ¿Qué influencia tiene en esto? Porque hay trabajos que más estresantes que otros. Sí, tiene. ¿Tiene? Sí, yo me recuerdo cuando yo estudié medicina, esto siempre estaba como en la duda. Sí. Y uno decía, no, si el estrés en verdad, no importa. Lo importante es controlar la presión, controlar el colesterol, el estrés, bueno, haz lo que tú quieras con eso. Pero la verdad es que hay varios estudios, uno de ellos liderado por un cardiólogo chileno de Temuco, que han demostrado que la presencia de situaciones emocionalmente estresantes en las semanas previas tiende a facilitar la producción de un infarto, y un factor de riesgo bastante importante.
A propósito de eso, hay trabajos que tienen una alta exigencia, digamos, para el corazón. Por ejemplo, los bomberos de Chile. Y ellos, a propósito de que estamos hablando del corazón y del mes del corazón, se les puede llamar héroes. Ellos tienen un programa de salud que se llama Héroes de Corazón. Y queremos conocer de qué se trata todo esto. Por eso estamos ya en contacto con la doctora Marcela Álvarez, que es anestesióloga, pero es cirujano general del Cuerpo de Bomberos de Santiago y voluntaria desde hace 13 años. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿qué es esto de los héroes de corazón? ¿Y por qué se dice que 6 de cada 10 bomberos mueren por infarto? Que lo cual es mucho. Sí, la verdad es que nosotros tenemos datos internacionales con respecto a la estadística de muerte en bomberos. Y efectivamente muestran que bomberos tienen un alto riesgo de tener infarto desempeñándose en las labores propias de ser bomberos. En Estados Unidos tienen estadística más fidedigna y ellos efectivamente muestran en el año pasado de que 6 de cada 10 bomberos en labores de bomberos murieron de causa cardiovascular, principalmente infarto. Ajá. Pero, ¿esto es por el tipo de trabajo que hacen? Claro, es una mezcla de cosas. Nosotros en el Cuerpo de Bomberos de Santiago estamos preocupados de esto y en conocimiento de estos antecedentes desarrollamos un programa de salud que efectivamente se llama Héroes de Corazón, que apunta a la prevención cardiovascular. Y esto nació, por la estadística internacional y nosotros quisimos hacer nuestro propio diagnóstico y evaluamos el año 2014 a alrededor de 1.100 bomberos, su riesgo cardiovascular y la presencia de estos factores de riesgo cardiovascular, principalmente los modificables, que es donde nosotros podemos actuar. Y nos dimos cuenta que bomberos tienen un riesgo cardiovascular, o sea, tiene presencia de factores de riesgo similar a la población general. El problema está en que bomberos efectivamente hace un trabajo que es mucho más exigente para su corazón. Si tú juntas un bombero que tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea, que no tiene un corazón sano, con la labor de, por ejemplo, extinguir un incendio, es una mezcla que hace que se gatillen estas enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto. Y es por eso que nosotros también hemos tenido que lamentar la muerte de bomberos en los últimos años por infarto al corazón. O sea, ustedes lo que están haciendo con esta campaña es fomentando que el ejercicio, que se deje de fumar, la alimentación saludable, ¿todo eso? Efectivamente, nosotros nos dimos cuenta de que tenemos un problema y que tenemos que ayudar a nuestros bomberos a ser más sanos, a cuidar su corazón para que el día de mañana, cuando tengan que desempeñarse en extinguir un incendio o en un rescate, el trabajo sea seguro para ellos, para sus compañeros y para salvar a las víctimas que tienen que rescatar. Por eso creamos el programa. ¿Y con qué éxito? La verdad es que hemos tenido una gran adherencia. Los bomberos se han ido educando en que efectivamente tienen que cuidarse más para poder seguir siendo bomberos y han ido entendiendo de que es importante llevar hábitos de vida saludable, controlar los exámenes. Claro. Tenemos muchos bomberos jóvenes que era la primera vez que se hacían exámenes, 18, 20 años, y no sabían que tenían el colesterol elevado o el azúcar en sangre elevada, y con esto pudieron darse cuenta que no importa que seas joven, también puedes tener factores de riesgo, también puedes tener un infarto y que tienes que cuidarte. ¿Y tú cómo estás? Bueno, yo trato de ser lo más saludable posible. Claro. Nadie es perfecto, pero trato de hacer ejercicio, de cuidarme. Y como voluntaria desde hace 13 años, ¿cuál ha sido el episodio? ¿Te ha pasado así que tú dices, sí, la verdad que esto fue de alto estrés, de una situación realmente riesgosa para el corazón? Claro, mira, todo el trabajo de apagar el fuego exige que como bombero te protejas. Entonces tienes que ponerte un equipo de protección personal completo, que es el uniforme, el equipo de respiración, que hace que no respires el humo contaminado del lugar, sino que aire limpio. Y todo eso pesa alrededor de 25 o 30 kilos. Si a eso tú le sumas la temperatura del ambiente, el estrés de trabajar, por supuesto, con fuego, si hay víctimas o no, todo eso hace que la situación de estrés te lleva al máximo, te deshidratas rápidamente, entonces en pocos minutos
sobrecargas mucho tu corazón, y eso ocurre en la mayoría del trabajo que hace bomberos. Bueno, entonces con mayor razón esta campaña que están haciendo ustedes, Héroes de Corazón, es una excelente idea, ¿eh? Ojalá que les resulte, porque... Sí, Janet. sí, también decir que este es un ejemplo, porque lo que ocurre es que las personas muchas veces creen que lo que ellos hacen no conlleva más riesgo. Y imagínate, ¿quién se va a imaginar que los bomberos tienen riesgo? Claro. O entonces, sea, no lo había pensado de esa manera. ¿Eh? Claro. Así es. Entonces hay muchos otros grupos que también tienen riesgo, como dice la doctora, en estos momentos hay mucha población joven que tiene factores de riesgo importantes. Entonces aquí hay que comenzar a prevenir, yo diría, desde la niñez. Exacto. Bueno, le queremos agradecer a la doctora Marcela Álvarez, que es anestesióloga, y ella es cirujano general del Cuerpo de Bomberos de Santiago y voluntaria desde hace 13 años, que nos contó los detalles de esta campaña Héroes de Corazón. Que estés muy bien, gracias. Muchas gracias. Chao. Vamos a la música y seguimos entonces conversando del corazón. Acá en la radio también es un trabajo estresante. Sí, ¿no es cierto? Claro, también. Nos puede fallar el corazón. Vamos a la música y seguimos con el doctor Gonzalo Martínez y con Janet Vega, la directora de FONASA. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Hoy el tema es el corazón. Estamos con Janet Vega, la directora de FONASA, y nos acompaña el doctor Gonzalo Martínez, cardiólogo. Hace un rato yo le preguntaba al doctor y se nos quedó eso pendiente. Si es cierto que los hombres mueren, son más factibles de morir del corazón, que tienen más infarto que las mujeres, que sufren más del corazón los hombres. Sí, yo creo que el concepto final es que tanto hombres como mujeres se pueden infartar. ¿Ya? Esta enfermedad es extremadamente frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Sí. Quizás la única diferencia realmente importante es que las mujeres, cuando se infartan, lo hacen un poquito a mayor edad que los hombres. El promedio de edad de infarto en los hombres es alrededor de los 55 años y en las mujeres como 63 años. El promedio, lo cual significa que hay mujeres de 40 años que igual sufren infarto y otras de 90 años. Por tanto, yo creo que no habría que tener una falsa sensación de seguridad, que las mujeres tienen menos infarto o se mueren menos. Por el contrario, la otra diferencia que tienen las mujeres es que a veces este dolor torácico, este dolor de pecho que nosotros describíamos hace un rato atrás, es un poco distinto en las mujeres a veces. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque las mujeres son muy complejas. Ya. Somos más originales. El dolor de pecho del infarto fue descrito en hombres inicialmente. Y es como le duele a los hombres. Porque así se describió en la medicina antigua. Claro. Porque lo describieron hombres seguramente. Exactamente. En la actualidad sabemos que un buen porcentaje de mujeres tienen ese dolor igual, pero hay otro grupo de mujeres que tienen dolores distintos. Que duele el pecho igual, pero a veces como una puntada, a veces como una clavada en la espalda, a veces solamente les duele el cuello. Entonces hay que decirlo a eso cuando... Podemos hablar de sí. Claro, sí. Porque cuando hablábamos de los síntomas, doctor, usted entonces hizo solamente... La de los hombres. La de los hombres, tomamos como al 80% claro. de la población en el fondo. Los hombres más ese porcentaje de mujeres que tiene ese dolor. Pero hay unos que se llaman presentación atípica, o sea, fuera de lo normal. Y que son estos dolores un poquito más como una puntada variados, a veces como puntada, a veces en relación al pecho, más que me refiero a la mamila en el fondo, sí. que en el centro del pecho. Otras veces, como te decía, son solamente en el cuello o en la mandíbula, a veces son solamente en el brazo, y ahí se requiere un poquito más de expertise en el fondo, o más ojo clínico, por así decirlo, para reconocer estos infartos. Por tanto, ocasionalmente en las mujeres es un poquito más difícil el diagnóstico, y yo pienso que ahora ya hay mucha más cultura sobre esto en los doctores, pero años atrás, 30, 40 años atrás, esto no se diagnosticaba como infarto, y por tanto quedó la concepción de que los hombres tenían más infarto que las mujeres en el fondo. Janet Vega, una de las políticas de salud más relevantes, dicen que para el logro de los objetivos sanitarios ha sido el régimen de garantía explícita de salud auge. Entonces, ¿y esto por qué? ¿De qué manera beneficia entonces en el tema del corazón? ¿Por el examen de medicina preventiva? Bueno, por una parte porque efectivamente el examen de medicina preventiva anual está garantizado, pero por otra parte porque efectivamente el tratamiento precoz del infarto, que es la principal causa de muerte, disminuye la mortalidad y aumenta la sobrevida. Y en ese sentido,
nosotros tenemos una experiencia en Chile que es bien interesante y también tal vez volver a recalcar, cuando recién se creó el auge, el sentido de este subgrupo que se les hizo garantías adicionales era quebrar la curva primero de muerte y después la curva de enfermedad en los casos en que se puede. Y esta enfermedad, el infarto, junto con el cáncer de vesícula biliar, son dos enfermedades en las cuales efectivamente hemos sido capaces de quebrar esta curva de mortalidad. Y de hecho un estudio bien importante que hizo un grupo de médicos de varios hospitales fue liderado por un doctor de la Católica, el doctor Corbalán, en sus inicios. Tal vez tú nos podrías contar algo. Sí, este es un estudio que está basado en la Sociedad de Cardiología, por tanto incluye a varios hospitales y un grupo multidisciplinario de gente que está trabajando en esto y que ve cómo ha sido la evolución y los resultados de los pacientes infartados en Chile. La verdad es que llevan 20 años o un poco más. Y lo que han mostrado en los últimos datos que nos han hecho partícipe es que desde que apareció este plan de garantía explícita en salud, el GES, la verdad es que ha habido un quiebre favorable en el fondo en la mortalidad de los pacientes. Es decir, cuando tienen un infarto tienen menos posibilidad de morirse que la que tenían en los años 90, por así decirlo. Lo cual es muy positivo. Sí tenemos todavía un gap, una deuda ahí, que es cómo controlamos estos factores de riesgo, tanto antes, por supuesto, para no llegar al infarto, pero también cómo los controlamos después del infarto. Entonces está este paciente que nunca le había pasado nada y se infartó, le dimos todo el tratamiento, ¿no es cierto?, le logramos destapar la arteria, lo mejoramos. Ese paciente tiene un altísimo riesgo de sufrir un nuevo infarto en el futuro. De tal manera que ese individuo que ya sufrió un infarto, que son mucha gente, como por los datos que tú nombrabas, ¿no es cierto, sí, Cecilia? Ese paciente que tiene el gran riesgo de sufrir un nuevo infarto debe recibir una terapia de prevención de todos sus factores de excelencia, para tener todos sus factores extremadamente bien controlados. Y esa labor yo creo que todavía estamos un poco pendientes y donde debemos seguir trabajando. Pero eso es responsabilidad de quién. Nuevamente de todos. Aquí de la responsabilidad no es de uno, es responsabilidad de los pacientes que realmente, si tienen un evento así de grave como un infarto, logren cambiar algunos estilos de vida, por ejemplo, dejar de fumar. Es responsabilidad del sistema de salud también de dar toda la oportunidad y apoyo que tengan, y se está trabajando en eso. Es responsabilidad de los doctores de entender la importancia de la prevención secundaria, que se llama, cuando ya hubo un infarto, del alto riesgo que tiene ese paciente de sufrir un nuevo evento. Y es responsabilidad de todo el equipo de salud, más allá de los médicos, de poder darle soporte a estos pacientes y permitirle una rehabilitación que sea adecuada. Sí, ahora, Cecilia, si tú me permites, porque también eso es importante que la gente sepa, que el plan Auge no solamente cubre el tratamiento del evento agudo, sino que tiene efectivamente lo que se llama una canasta, o sea, una serie de cosas que son para prevención secundaria del infarto agudo del miocardio. Es decir, las personas que ya se infartaron, no es solo ahí que termina, sino que, y eso incluye el ecocardiograma, incluye el electrocardiograma, incluye una serie de exámenes para determinar si tiene factores de riesgo que persistan. Por ejemplo, tiene el colesterol y los triglicéridos muy altos. Incluye sesiones educativas por otros componentes del equipo, incluyendo apoyo nutricional, y también incluye los medicamentos, ojo, porque también se incluye en este caso los medicamentos que pueden ser medicamentos para controlar la hipertensión, medicamentos para controlar el aumento del colesterol, etcétera. Y no olvidar una vez más el examen preventivo que todos anual, que tenemos derecho. Claro, que ahí por lo menos podemos, como decías tú, Gonzalo, saber, por ejemplo, si tenemos presión alta, si tenemos colesterol, etcétera. El primer paso es saber. Claro. Y saber si tenemos algún factor de riesgo. Bueno, el mes del corazón, entonces, a cuidar el corazón. Gracias, doctor Gonzalo Martínez, por habernos acompañado. Gracias, Janet Vega, la directora de FONASA también. Y a ustedes por escucharnos. Nos encontramos el próximo domingo. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Igual, gracias.